Vamos a leer la palabra de Dios, Evangelio según San Juan. Vamos a tener la lectura en el capítulo número 1. Evangelio según San Juan, en el capítulo número 1. Vamos a leer los primeros 18 versículos, pero voy a dejar mi mensaje solamente en el primero y el segundo versículo. Evangelio según San Juan, capítulo número 1, versículo 1 hasta el 18. Quiero aprovechar de leer ese primer párrafo completo para entonces después traer el mensaje, pero quiero que usted se nutra con esta palabra que vamos a leer. Recuerden que la palabra cuando se lee, la Biblia dice bienaventurado el que lee. Y si usted está prestando atención, también dice bienaventurados los que oyen. Y si usted al salir de aquí le pone acción, dice bienaventurados los que hacen. Así que vamos a llevarnos esas tres bienaventuranzas hoy: leer, oír y hacer. Capítulo 1, versículo 1 al 18, lo voy a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, refiriéndose al Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, refiriéndose al Verbo. En Él estaba la vida, refiriéndose al mismo Verbo, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, refiriéndose al Verbo y a Jesús. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. Recuerde que este versículo se pronuncia mal, se le agrega la S y decimos a los suyos vino. No, así no es como dice. A lo suyo vino, a su trabajo, a hacer la tarea, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántos han visto su gloria? Aleluya. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque él de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. ¿Qué quiere decir? Que Él es el que está al lado del Padre, sí, sabe. Y para eso estamos aquí en el día de hoy, para que el Señor
nos ministre a través de su palabra. Quiero que usted mantenga la Biblia abierta en ese versículo número 1 y el versículo número 2. Allí quiero en la mañana de hoy dejar un mensaje que le he titulado En el principio. Hay solamente 2 libros en la Biblia que se escriben en el mismo capítulo con la misma oración. El libro del Génesis y el libro de San Juan. El libro de San Juan comienza en el principio y el libro del Génesis comienza en el principio. Hay características similares en lo que dice Moisés en el Pentateuco a lo que dice Juan en el 4.º libro o en el 4.º evangelio. Este libro de San Juan tiene la característica de la presentación de Jesús como Dios. Marcos lo presenta como siervo. Lucas lo presenta como el sanador, pero Juan lo presenta aquí como el eterno, el creador, el verbo hecho carne. Y en este versículo 1 y 2 quiero dejarles este mensaje que le he titulado En el principio, porque el principio revela todas las cosas. El principio revela quién es Dios. El principio revela al Creador. El principio también revela la creación. El principio de Dios revela la eternidad. El principio revela también el fin de los tiempos, pero no el fin de la eternidad. Los 2 libros comienzan diciendo en el principio. Génesis habla del principio de todas las cosas. El libro de Juan habla y muestra al creador de todas esas cosas. El libro del Génesis habla del principio de la luz. El libro de Juan habla de que Él es la luz. El libro del Génesis habla del principio de la vida de todas las cosas. Pero el libro del Juan habla de que Él es la vida misma. El libro de Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era una expresión usada por teólogos y filósofos para referirse al logos. El verbo era un agente de creación según el Salmo capítulo 36 versículo 6. También el verbo es la fuente de Dios a su pueblo por medio de los profetas. También el verbo es la ley de Dios y norma de santidad. Aquí Juan utiliza y aprovecha la ocasión del momento porque la creencia, la filosofía y la religión del tiempo hablaban del logos. Por eso hoy me propongo en mi mensaje presentarle los 3 principios eternos de Dios. Los 3 principios eternos de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es eterno? Hay principios que son eternos y se revelan al hombre para conocer a Dios. Se revelan al hombre para conocer la salvación. Y Juan comienza entonces con la palabra principio. En el principio era el verbo. Aquí está el primer principio, el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Segundo principio,
versículo número 4, en él estaba la vida, el principio de la vida. Tercer principio, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El tercer principio es el principio de la luz. El verbo, la vida y la luz son los primeros tres principios que revela Juan acerca del eterno Dios, el Creador. Juan muestra el principio de la eternidad, el principio de lo que es Dios, el principio de lo que es la vida y el principio de lo que es la luz. No se refiere al comienzo, porque Dios no tiene comienzo ni final. Se refiere al principio fundamental que permanece para siempre. Y por eso Juan, cuando habla acerca de estos tres principios en los primeros versículos, nos dice: en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Voy a hablar del primer principio entonces, que es el logos, la palabra. Es muy importante que conozcamos no el principio de cómo comenzó todas las cosas. Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando de toda la vasta creación. Génesis no está hablando simplemente de la tierra, está hablando de los cielos y la tierra que está incluida dentro de esos cielos. Hace muchos años solamente conocíamos que existían 9 planetas en el universo. Eso era lo básico que se enseñaba en la primaria, los 9 planetas, el Sol, la estrella mayor, y no se conocía sino solamente esos 9 planetas. Pero ahora, después de muchos años de estudio, la ciencia ha determinado que no hay 9 planetas. Dentro de la vasta creación, nosotros solo somos un punto ínfimo, pequeño, dentro de esa creación tan gigantesca, que dentro de la vasta creación, la tierra desaparece ante el lente de la investigación moderna. Pero el libro del Génesis revela que en el principio creó Dios todas esas cosas, y cuando el escritor sagrado lo revela, no había todavía el descubrimiento ni siquiera del telescopio. Pero Dios le mostró a Moisés el principio de esa vasta creación. En esa vasta creación donde apenas nosotros estamos dentro de una galaxia, la Vía Láctea. Y hay miles y miles de galaxias parecidas a la nuestra. La mente hace más de 40 años solamente alcanzaba a contar 9 planetas. Ahora la ciencia no alcanza para entender que hay miles y miles de galaxias que giran en este vasto universo. ¿Cómo no reconocer el principio? ¿Cómo no glorificar a Dios en el día de hoy si en el principio era el verbo era con Dios, y Moisés dice que en el principio creó Dios los cielos y dentro de los cielos se metió una pequeña bolita que le llamamos tierra? Alabado sea el Cordero de Dios,
porque Dios revela su poder desde el principio de la creación de todas las cosas. En el principio, este es el primer principio registrado en Juan. En el principio era el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios. A Moisés se le revela, como dice el mismo capítulo que acabo de leer, se le revela y Moisés le es mostrado el principio, pero también a Juan se le revela el principio, no de la creación de todas las cosas, se le revela el principio de Dios para el hombre. Dios, aleluya, se le muestra a Juan como el verbo hecho carne. Lo que Juan está mostrando aquí es que el verbo era con Dios, que el verbo era Dios, el verbo es Dios. En el principio creó Dios los cielos. La tierra, como dice el capítulo 1 de Génesis, estaba desordenada y vacía. Eso sucedía en el principio de la creación. En el principio que Juan menciona, el mundo también estaba desordenado y vacío. Necesitaba la luz, necesitaba la vida, necesitaba a Dios. Hoy podemos decir que este primer principio habla de la existencia de Dios, que aunque el hombre lo quiera negar, Dios es real. Y lo más importante en el día de hoy, en el principio para la iglesia, es que Dios es real, que Dios es existencial, que Dios habita en medio de los que le alaban, y que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el principio eterno que es Dios. La Biblia dice que Dios no tiene principio ni fin, pero las cosas creadas comienzan y pronto terminarán. El libro del Génesis nos habla del principio de la vida, pero también el libro del Génesis nos habla del principio de la muerte. También la Biblia dice: por un hombre entró la vida, por un hombre entró la muerte, pero el segundo Adán vino a traer vida y vida en abundancia. Gloria a Dios por la palabra escrita. Gloria a Dios por la Biblia, pero gloria a Dios por el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo de Dios es Jesús. Aleluya, el Redentor del mundo, pero a la vez es el mismo Dios que habita entre los hombres. La iglesia, el creyente, tiene la seguridad de que el verbo de Dios está dentro de su vida, porque en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en el principio, cuando el verbo todavía ni siquiera se había pronunciado, el logos. El Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de Dios no es estático. El Espíritu de Dios no espera a ver qué va a pasar. Se mueve aun cuando la tierra estaba, no la creación, oiga, la tierra nada más. Es lo que muchos no han entendido en el Génesis. Era la tierra la que estaba desordenada y vacía, no la creación, porque lo que Dios hace, lo hace bien. Lo que Dios hace, lo hace bueno. Pero la tierra, en el momento de la formación de todas las cosas creadas en la tierra, no en el universo, estaba desordenada y vacía. Dentro de esa vasta creación, entonces, dijo Dios todo lo demás que iba a suceder, pero el Espíritu
de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las aguas en la Biblia nos representan multitudes, naciones. El Espíritu de Dios se mueve sobre las naciones, aunque los hombres anden desordenados y vacíos. Porque la palabra no es estática tampoco. La palabra no se detiene tampoco. Y haciendo honor al mes que nosotros honramos como el mes de la Biblia, la palabra de Dios es eterna, porque Dios es eterno. Y aquí el primer principio es el principio de la palabra de Dios, que desde la creación hasta el día de hoy permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará jamás. No dice, la Biblia dice el cielo, no dice los cielos, dice el cielo que vemos. Y la tierra donde vivimos pasará, pero la palabra de Dios no pasará jamás. Porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? El verbo es Dios. Y nos da seguridad y confianza de que si Dios es el verbo, si Dios es la palabra, aunque el mundo viva vacío, aunque el mundo esté sin Dios, la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios va a llegar y llega en el momento de la necesidad. La palabra de Dios, el verbo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es a ese verbo al que nosotros adoramos en el día de hoy. Es a ese verbo al que le damos la gloria, porque todavía su espíritu se mueve. El Espíritu de Dios se mueve en la iglesia. El Espíritu de Dios se mueve en el creyente. El Espíritu de Dios se mueve para atraer, como dice la Biblia, porque el Espíritu de Dios convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de la tierra. Aunque el hombre niegue a Dios, el Espíritu de Dios se sigue moviendo. Cuando hablamos de que se mueve el Espíritu de Dios en la iglesia, solo pensamos en el hablar en lenguas. Solo pensamos cuando la gente corre o siente una cosquilla. Y no pensamos lo que dice Juan, porque el Espíritu que será enviado convencerá al mundo de juicio, de pecado y de justicia. El mundo estaba desordenado y vacío, la tierra, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El segundo principio en el libro de Juan, aunque lo puse en otro orden, pero el segundo principio es el principio de la vida. Dice, en él estaba la vida. Yo lo puse en tercer lugar, no lo estoy dando en el orden. Y el tercer principio es la luz. Pero en Génesis, la luz, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, aquí está el segundo principio, sea la luz. Si ustedes siguen leyendo más adelante, habla de cómo fueron creadas las cosas en el orden. Y cuando Dios puso la estrella mayor que se le llamó sol para que se hubiera día. Pero aquí el versículo donde dice sea la luz no se refiere al sol.
no se refiere al sol. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Juan dice, la luz en las tinieblas resplandece, y no hay tinieblas en ella. El segundo principio es la luz. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Este mundo, dice la Biblia, habita en tinieblas hasta el momento en que Cristo llega al corazón del hombre. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y el que viene a mí no andará en tinieblas. El que sigue a Cristo no necesita otra lámpara. El que anda en Cristo no necesita otro tipo de luz. El que sigue a Cristo en el camino no tropezará jamás, porque Él es la luz de este mundo. Solo que el mundo no ha aceptado esa luz. Nos gusta la luz del sol, pero no la luz de Dios. La luz del sol para la tierra es temporal. Un lapso de tiempo es de día, un lapso de tiempo es de noche. En el principio se habló de la creación de Dios, y el final, el mismo Juan que escribe este versículo dice que en el final de todas las cosas no habrá necesidad de la luz del sol, porque Dios mismo es la luz. Dios es luz, y el que anda en Él no tendrá tinieblas. La iglesia no necesita buscar la respuesta en el mundo, porque Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad no puede alumbrar a menos que esté en las alturas, y una lámpara no puede alumbrar a menos que se saque de debajo del almud. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean los hombres que andamos en la luz y no en las tinieblas. Ese principio de luz nos dice a nosotros que Dios es la palabra, pero también Dios es la luz. Juan está revelando a Dios. Él mismo dice que nadie ha visto a Dios jamás. A Moisés se le mostró la ley, pero él dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero sí le fue revelado tanto a Moisés como a Juan el principio de Dios y el principio de la luz. El mensaje va con la finalidad de que nosotros como hijos de Dios sostengamos el principio de la palabra, no porque la palabra necesite nuestra ayuda, porque Dios se sustenta a sí mismo y la palabra de Dios se sustenta completamente sola. Por eso la Biblia dice, el cielo y la tierra se caerá, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Los hombres pasamos, las instituciones pasan, pero Dios permanece. Su palabra no cae en vergüenza. Su palabra es verdad. La oración del sumo sacerdote dijo, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. La iglesia tiene que tener fundamento en la palabra de Dios y vivir en la luz de Dios. No busquemos las respuestas, somos nosotros
la respuesta para el mundo. No busquemos la palabra en otro lado. Nosotros tenemos, como dijo el Señor, vosotros tenéis la unción del Santo. Tenemos la palabra, tenemos al Verbo hecho carne. Nosotros tenemos el principio. En el principio. Lo que sucede es que a nosotros los seres humanos nos gusta el final. Cuando usted comienza a leer un libro, lo primero que ve es el final. Si el final no es bueno, usted dice, no lo leo. Si comienza con una serie, quiere ver el final y es ya. Pero para poder entender el desenlace del Apocalipsis, hay que entender cómo fueron creadas todas las cosas. Por el Verbo, para Él y por Él. El universo vasto no fue hecho para deleitar el ojo del hombre. Fue por Él y para Él. El vasto universo no fue para que los científicos descubrieran quién lo hizo. Fue creado por Él y para Él. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que hay fue hecho si no fue por Él y para Él. Qué lindo es el Verbo, aleluya. Alabado sea el Dios eterno por su palabra verdadera. La luz. ¿Cómo no adorar al Señor si la luz es la esperanza del día? La Biblia dice que el que anda de día no tropieza. Ahora el que anda por las esquinas, alrededor, a lo oculto, de seguro tiene que buscar una luz prestada. Tiene que buscar una lámpara. Pero el que anda en Cristo tiene luz. Para entender la condición del hombre, se necesita entender el principio de la luz. El mundo está lleno de tinieblas. Pero una luz trae la esperanza. Una luz trae la vida. Una luz trae la guianza. Una luz muestra el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dijo el salmista en el Salmo 119, 105. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay una relación entre la palabra y la luz. La luz que fue mostrada a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y la única razón por la que los hombres aman más la oscuridad, la única razón por la que el hombre ama más lo oculto, lo secreto y lo paranormal es porque sus obras no son buenas. Todas las cosas son reveladas por la luz. La luz revela al final todas las cosas. Por eso Juan dice, en el principio de todas las cosas, Él es, Él era y sigue siendo la luz. Moisés dice que habían tinieblas, pero Él dijo, sea la luz, y fue la luz. No está hablando de la creación de Cristo, porque Cristo no es creado. Por si acaso alguien dice, entonces quiere decir que fue creado. No. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas.
por Él fueron hechas. No está hablando de la luz solar, está diciendo sea manifiesta la luz en medio de las tinieblas. No está diciendo sea creada la luz en medio de las tinieblas, sino sea manifiesta, sea la luz, y la luz fue hecha. La luz se manifestó y vio Dios que la luz era buena. ¿Cuántos creen que la luz de Dios es buena? ¿Cuántos creen que la luz de Dios es buena? Juan dice, pero los hombres amaron más la oscuridad. Usted nota en cualquier círculo que la gente nocturna le gusta esa vida porque aparentemente no es descubierta. Por eso dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de manifestarse, porque la luz la manifiesta todo. Nosotros observamos que el hombre le encanta eso, lo paranormal, lo oculto, lo oscuro, lo que no se ve, la sombra. Pero la Biblia dice, vio Dios que la luz en medio de las tinieblas era buena. La luz de Cristo es buena para este mundo. La luz de Cristo es buena para el cristiano. Por eso no meta su luz debajo del almud. Por eso no se oculte, no se esconda, porque la luz revela todas las cosas. Y vio Dios que la luz era buena. Y Juan dice, pero los hombres amaron, oiga el término, amaron, buscaron, apreciaron, se mezclaron más con las tinieblas que la luz. Y aparentemente, uno dice, pareciera como que hay más gente en el lado opuesto que en el lado verdadero. Porque si esto es la luz, ¿qué está pasando con los demás? Esa es la pregunta. Si esta es la verdad, ¿qué pasa que no la buscamos con ahínco? Y si esta es la luz, ¿qué sucede que no nos damos a conocer en la luz? Una luz no se puede meter debajo del almohada. No, yo soy luz, pero aquí en mi casa, nada más. Hay otras que son luz, pero en la plaza. Hay un proverbio que dice luz en la plaza y oscuridad en su casa. Queremos alumbrar a los demás. Queremos mostrar el camino a los otros. Queremos enseñar cómo se debe andar. Queremos indicar el camino cuando nuestras lámparas están apagadas y carecen de aceite. La luz era buena, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dios es luz, dijo Juan. Él sigue siendo luz aunque haya muchas tinieblas en el mundo, aunque se haya oscurecido el mundo durante un año y aunque la sombra de la muerte haya arropado a esta tierra, Dios sigue siendo luz. Cristo es la luz de este mundo. Hablemosle a los hombres de que Cristo es la luz del mundo. La iglesia sigue siendo la luz para este mundo. Aleluya. Tercero, dice Juan, en él estaba la vida. Los tres principios que menciona Juan, menciona el verbo, la luz y la vida. Podemos definir la vida en la Biblia desde el principio. En el principio dice, creó todas las cosas, dijo Dios sea la luz y vio que era buena. Luego dijo Dios, haya expansión de las aguas. Y luego dijo Dios, haya vida. Haya vida.
Pero antes de que hubiesen seres vivientes, oigan, antes que sobre la faz de la tierra hubieran seres vivientes, no vida, oigan. No confundamos vida con seres vivientes. Porque hay seres vivientes que están muertos, no tienen vida. Antes de que hubiesen seres vivientes creados por Dios, ya había vida. Juan dice, en Él estaba la vida, aleluya. En Dios está la vida, en Dios hay vida. Y dice la Biblia que comenzó Dios a organizar y poner las cosas en la tierra de acuerdo a su especie. Y dijo Dios que surgiera en la plantación los animales, las aves. Hablamos entonces de vida natural. Hay vida vegetal. Hay vida animal. Hay vida del Espíritu. Hay vida de Dios. Hay vida eterna. La vida es un regalo que Dios nos da. Algunos dicen, o no algunos, la ciencia médica, lo único que pueden decir cuando un niño nace, este es el misterio de la vida. Se lo dijo Dios a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba? ¿Dónde se hallaba cuando yo hacía? Cuando yo formaba los huesos, ¿dónde estabas tú? Trayéndole Dios a Job el principio de la vida, no el principio de ser viviente, sino el principio de la vida. En Dios tenemos vida. Y lo que Juan nos muestra en los primeros versículos es que Dios es la palabra, Dios es la luz y Dios es la vida. La palabra nos trae aliento, la palabra nos trae vida, la luz nos indica el camino y la vida es el máximo regalo que Dios ha dado a los seres vivientes, no solamente al hombre, a los seres vivientes. Con razón al hombre le dijo, no matarás, porque solamente Dios tiene el poder de la vida y de la muerte. Juan dice, en Él estaba la vida, y la vida, en Él estaba la luz y era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios en el cual se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio de la luz. No era Él la luz, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el principio era el verbo. En el principio era la vida. En el principio era la luz. Y dice Juan, a lo suyo vino con las tres cosas. Vino a hacer su trabajo. Vino a lo suyo a mostrarse como el verbo. Vino a lo suyo mostrándose y diciendo, yo soy la luz. No dijo yo soy el sol, dijo yo soy la luz. Vino diciendo, yo soy la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Este mensaje no es solamente para el hombre pecador. Porque cuando dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, eran tres lugares o tres puertas a las que se le dio ese nombre para poder llegar al lugar santísimo. Le llegaron a llamar a la primera puerta el camino
Y para llegar al camino hay que andar en la luz. Yo soy la verdad, el Verbo hecho carne. Pero yo también soy la vida, porque el que entraba en el lugar santísimo, una vez que entraba, entonces hallaba un milagro llamado vida, porque nadie podía entrar a ese lugar y salir vivo sin antes estar en la presencia de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Son los mismos principios que habla Juan en el capítulo 1. Él es la vida. Dios es vida. Pero es el regalo que Dios nos ha dado a los seres humanos para disfrutar de la palabra, disfrutar de la vida, disfrutar de la luz. Iglesia, Dios es vida. Nos ha dado la vida. Tenemos la vida natural, que es un regalo. Pero tenemos la vida del Espíritu, que es más que un regalo. Y más que eso, tendremos la vida eterna, que es la recompensa para los que le aman, para los que le siguen y para los que le sirven. Oh, gloria a Dios por la vida. Oh, gloria a Dios porque tenemos hoy aliento de vida. Gloria a Dios porque hoy abrimos los ojos y vimos la luz del sol, oímos su palabra y tenemos vida. Gloria a Dios por la vida de Dios. Gloria a Dios por el paso de tiempo que nosotros llamamos vida. Dios le llama tiempo. Dios le llama días de sinsabores. Nosotros le llamamos vida cuando nacemos hasta morir. A eso le llamamos vida. Pero allí no termina todo. Dios le llama vida a Él mismo. Yo soy la vida. El lapso de tiempo que Dios nos da en la tierra es temporal, pero la vida de Dios es eterna, es permanente. Por eso, en el principio, cuando no conocemos el principio, buscamos siempre las respuestas del final de él. Cuando no conocemos el principio, buscamos el desenlace de los 65 libros y queremos conocer todo lo que va a suceder en Apocalipsis. Por eso la Biblia nos habla en el Génesis del árbol de la vida y del árbol de la muerte. El libro de Apocalipsis nos habla del árbol de la vida, en el cual comerán todos aquellos que han sido redimidos por su sangre. En el Génesis se nos habla de la luz del sol, pero en el Apocalipsis se nos habla de que no habrá necesidad de luz. En el libro del Génesis se nos habla del principio de la muerte, pero en el libro de Apocalipsis dice, y allí no habrá más muerte. En el libro del Génesis se nos habla del dolor, pero en el libro de Apocalipsis dice, no habrá más dolor. En el libro del Génesis se nos habla de las espinas y las lágrimas que producen el dolor. Pero en el libro de Apocalipsis dice, no habrá tristeza y no habrá más dolor, porque Él mismo nos pastoreará. El principio de todas las cosas nos pastoreará para siempre y por la eternidad. Oh, bendito sea Dios por la palabra creadora. Bendito sea Dios por los principios eternos y verdaderos. La palabra de Dios en el Génesis fue palabra creadora. La palabra de Dios mencionada en Juan es la palabra redentora. La palabra revelada para ordenar todas las cosas es la palabra creadora. Pero la palabra que vino al mundo era para salvar al hombre de sus pecados. La luz revelada en Génesis era para disipar las tinieblas. La luz revelada en Juan es para mostrar el camino en medio de las tinieblas.
La vida revelada en Génesis es la vida de la creación o de los seres vivientes. La vida revelada en Juan es el regalo de Dios, el cual dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es su palabra. Dios es la luz y Dios es la vida eterna. Sin la palabra, sin la luz y sin la vida, seremos dignos de misericordia. Pero con la palabra, la luz y la vida, tenemos la esperanza bienaventurada de la redención gloriosa en Jesucristo, el autor de la luz. En Jesucristo, la misma palabra. En Jesucristo, el autor de la vida, el autor de nuestra salvación. La palabra, la luz y la vida son principios que jamás podrán caer a tierra, aunque los ateos nieguen la creación, aunque los ateos nieguen a Dios, aunque los ateos nieguen la Biblia o la palabra, a Dios jamás lo podrán negar. Porque si Dios no existiera, ¿cuál es el afán de negar su existencia? Aleluya. Si la palabra de Dios no fuera real, ¿por qué razón entonces atacarla? Si la luz de Dios no es verdadera, ¿por qué tratar de ocultarla? Dios es el eterno creador. Dios es el eterno salvador y Dios da vida y vida en abundancia. Por esa razón la iglesia existe. Porque Dios es su palabra revelada. Dios es su luz que alumbra. Dios es la vida. Por eso, iglesia, concluyo diciendo en el día de hoy, tenemos nosotros la palabra de Dios. Aprovechemos la palabra. Aprovechemos la palabra, aprovechemos este tiempo. Porque vienen días, dijo el Señor, en que los hombres procurarán y no la hallarán. A tal punto que el libro de Apocalipsis revela que le dirán a las peñas: caigan sobre nosotros. La misma naturaleza ya no va a obedecer. El hombre, la iglesia, el ser humano no puede, no debe y no tiene por qué ignorar el poder de la palabra de Dios. Aprovechemos el tiempo de luz, no el sol. Por eso la Biblia dice: hablar mientras el día dura, refiriéndose al tiempo solar. Pero el apóstol dice: a tiempo y fuera de tiempo, porque el apóstol, inspirado por el Espíritu, entiende que esto es un asunto de vida o muerte. Amemos la luz, sigamos la luz. Finalmente, el regalo de Dios, la vida temporal, hay que valorarla. Hay que valorar la vida. Valoremos los momentos de culto. Eso es vida. Valore los momentos de congregarse. Eso es vida. Valore los momentos de adorar al Señor. Eso es vida. Valore los momentos de leer la palabra. Eso es vida. Valore los momentos de su devocional. Eso es vida. Valore los momentos de estar en la casa de Dios. Eso es vida. Lo entendió David cuando dijo: mejor es estar en la casa de Dios un día que 1000 fuera de ello. No entiende el versículo al revés y dice: por lo menos fue un día. No. A veces lo entendemos al revés. Bueno, pastor, pero por lo menos algo es algo. No.
valore, ama la vida, porque la vida es un regalo. Amén. Ame la vida porque la vida es un regalo. Y por eso estamos aquí. No sabemos si el lapso de tiempo se nos acaba hoy o mañana, pero la vida sigue. Amén. La vida sigue. Así que voy a invitarle a estar sobre sus pies. En el principio, cuando usted lee el Génesis, entonces va a tener que leer otra vez a Juan. Y cuando lea a Juan, va a tener que leer otra vez al Génesis. Son dos libros que comienzan exactamente igual. En el principio. Cierre sus ojos.